Vamos a terminar este bloque de cinemática en una dimensión con un concepto que en apariencia es sencillo, que es el movimiento relativo, pero en la práctica, pues la verdad que os cuesta bastante. Como digo, empezamos en una dimensión porque luego nos va a simplificar la vida cuando trabajemos con vectores. Bueno, imaginaos que tenemos un observador, que es este señor que tenemos aquí, y ahora tenemos dos objetos que se están moviendo. Respecto a este observador, que vamos a suponer que está quieto en todo momento, podemos definir la posición de este bloque y la posición de este otro bloque. Pero una pregunta interesante es saber cómo el bloque A es visto desde el bloque B, o el bloque B es visto desde el bloque A. Entonces, fijaos que podemos hacer una simple suma vectorial en una línea. Si os fijáis, esta coordenada que va desde el señor hasta el punto B se puede poner como la suma de este vector que va hasta aquí más este otro vector que va hasta aquí. ¿Vale? Eso es lo que matemáticamente tenéis en esta expresión. Bien, si derivamos con respecto al tiempo, sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad y la de la velocidad es la aceleración. Así que como tenemos una suma y la derivada de una suma es la suma de las derivadas, pues automáticamente podemos determinar que la velocidad del bloque B es la velocidad de A más la velocidad del bloque B vista desde A. ¿Vale? Vamos a usar esta notación. A veces pondremos una prima, un palito aquí en la V para denotar cosas relativas. Pero bueno, en este caso yo creo que es ilustrativo usar esta notación. De nuevo, derivando, podemos decir que la aceleración de B respecto a este señor, que está en el suelo, es la de A respecto al suelo más cómo veo B desde A. Quizás se entiende un poco mejor si calculamos cuánto valen las posiciones, velocidades y aceleraciones relativas, que despejando veis que son simplemente estas restas. ¿Eso qué significa? Que si A y B se mueven a la vez, pues esta resta sería cero y evidentemente mantendrían, o sería constante, mantendrían su posición, su velocidad relativa sería cero y su aceleración relativa sería cero. Si B se mueve más rápido que A, pues esto sería positivo, lo cual tiene sentido, porque si yo me fijo en B visto desde A, pues este se estaría alejando. Así que veis que, bueno, en apariencia esto es bastante sencillo y tiene una interpretación bastante directa. De todas formas, vamos a hacer un ejemplo para que veáis, bueno, cómo ponemos todo esto en práctica. Bueno, como veis en la pantalla tenemos un problema del Tipler. Un tren de pasajeros a 29 metros por segundo tiene delante a 360 metros otro tren. Los dos van en la misma dirección, o sea que el problema no es que vaya uno en contra del otro, sino que el tren de pasajeros va muy rápido, va a 29 metros por segundo con respecto al otro. Ahora nos dicen que el conductor tarda un tiempo de 0,4 segundos en reaccionar y se pone a frenar con una cierta desaceleración. Lo que nos dicen es cuál debe ser la desaceleración mínima para que no choquen. ¿Vale? El segundo apartado nos dice, bueno, y si hubiese tardado más, por ejemplo 0,8, con esa desaceleración que hemos calculado antes, bueno, pues entonces evidentemente como tarda más en reaccionar, pues se van a chocar porque el caso anterior era el caso mínimo para que no ocurriese y nos dicen qué distancia habrán recorrido cuando impactan. Y luego cuál es la velocidad se ve el tren de pasajeros en dicho instante. ¿Vale? Bien, vamos a hacer este problema por dos caminos, usando la cinemática normal y usando la cinemática relativa. ¿Vale? A cada uno que elija el método que le gusta más. Muy bien, pues aquí tenemos un croquis del problema. Tenemos un tren de pasajeros moviéndose a 29 metros por segundo y un tren de mercancías a 6 metros por segundo. Lo que vamos a hacer es analizar este problema. Se puede resolver sin hacer ninguna mención al movimiento relativo, pero como nos hablan de que la distancia entre ellos es 360 metros y que estamos buscando las condiciones de colisión, colisión significa que la distancia entre ellos es cero, fijaos que la palabra entre ellos es un sinónimo de relativo. ¿Vale? Ya iré insistiendo en este tipo de cosas. ¿Vale? Muchas veces el lenguaje nos da una pista de cómo tenemos que interpretar un problema. Bien, pues lo que vamos a hacer es analizar desde la perspectiva del tren de mercancías. Es decir, si uno está montando un tren de mercancías, ve que viene un tren de pasajeros como loco por detrás y a pesar de que frena, bueno, pues estamos a punto de colisionar. Así que reescribimos las expresiones de la teoría y lo que decimos es la posición del tren de pasajeros es la posición del tren de mercancías desde el cual lo estamos mirando más la posición del tren de pasajeros relativa al tren de mercancías. Si tomamos aquí la derivada con respecto al tiempo, ¿vale? Fijaos que este es el diagrama que hicimos el otro día más general de cinemática, bueno, pues tendremos la velocidad del tren de pasajeros, que será la derivada de este, que es la velocidad del tren de mercancías, más la velocidad del tren de pasajeros visto desde el tren de mercancías. Y de nuevo, si tomamos la derivada con respecto al tiempo, tendremos que la aceleración del tren de pasajeros será la del tren de mercancías más cómo se ve esa aceleración del tren de pasajeros vista desde el tren de mercancías. ¿Vale? Fijaos que esta conexión
a través de la derivada se cumple también para el movimiento relativo. Es decir, yo me puedo olvidar del mundo exterior, me puedo olvidar del enunciado original, y si yo estuviese viendo todo el problema desde el tren de mercancías, yo tendría una cinemática que es como la que hemos visto hasta ahora, derivando, puedo pasar de abajo a arriba, perdón, de arriba a abajo y integrando de arriba a abajo. Bien, ahora que tenemos la regla general, ya podemos resolver el problema numéricamente. Vamos a distinguir dos fases en el problema. Una fase, vamos a llamarla de reacción, y una fase de frenado. En la fase de reacción, pues las velocidades se mantienen, así que vamos a escribir cuánto vale la velocidad relativa del tren de pasajeros con respecto al tren de mercancías. Y esto de la expresión general, pues será la velocidad del tren de pasajeros menos la velocidad del tren de mercancías, es decir, 29 menos 6, 23 metros por segundo. El que esto sea positivo significa que se están acercando, es decir, nuestra intuición es correcta. El tren de pasajeros va más rápido, por tanto, visto desde el tren de mercancías, pues tiene una velocidad positiva, ¿vale? ¿Qué pasa con la posición? Bueno, pues como la velocidad es constante, la posición será la posición de partida, es decir, dónde se encuentra el tren de pasajeros, menos dónde se encuentra el tren de mercancías, que está en 360 metros, más velocidad relativa por tiempo. En este caso tendremos menos 360 más 23 por 0,4. Por tanto, en esta fase inicial, la distancia relativa será menos 350,8 metros. Es decir, está un poquito más cerca. De nuevo, tiene sentido. Como el tren de pasajeros va más rápido, pues en esos 0,4 segundos se ha acercado un poquito. Como es poco tiempo, pues fijaos que han sido, no llega a 10 metros, ¿vale? Bien, vamos con la fase de frenado. Y de nuevo, tenemos nuestras expresiones generales. Así que podemos decir, ¿cuánto vale la aceleración del tren de pasajeros con respecto al de mercancías? Pues será la absoluta del tren de pasajeros, y fijaos que está frenando, así que será menos a, menos la absoluta del tren de mercancías, que es 0. Así que, tanto visto desde el suelo como visto desde el tren de mercancías, el tren de pasajeros está frenando. Bien, ahora ya nos olvidamos un poco de todo esto del relativo. Sabemos que si nosotros hacemos separación de variables e integramos, ¿vale? Pues podemos obtener las velocidades. Vamos allá. Así que lo que tenemos es derivada de la velocidad relativa con respecto al tiempo igual a la aceleración relativa. Separamos variables, en este caso esto es uniforme, o sea que es un caso como el de bachillerato, y tendremos diferencial de la velocidad relativa igual a aceleración relativa diferencial de tiempo. Y ahora la regla de oro, todas las integrales son definidas. Yo puedo definir el tiempo a partir de 0, ¿de acuerdo? En realidad fijaos que el tiempo está contando desde el principio, ¿vale? Pero si cuento a partir de 0, pues puedo, tengo que rescalar todo. Lo más sencillo es decir, ahora yo estoy en 0,4 y quiero llegar hasta un cierto instante de tiempo. Y de nuevo, por consistencia, es ¿qué velocidad llevaba en 0,4? Relativa, pues 23. ¿Qué velocidad tendré? Pues no lo sé, así que le llamo simplemente v. Bien, recordemos que esto vale menos a y es constante, así que lo puedo sacar fuera de la integral. Y lo que nos queda es la velocidad en la fase de frenado será la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo menos 0,4. ¿Vale? Fijaos que si yo aquí pongo t igual a 0,4 me queda 23, que es lo que tiene que ser. Y por otro lado, si derivo, pues me queda que la aceleración es menos a. ¿Vale? Así que esas dos comprobaciones que hacemos siempre. Bien, ya conocemos la velocidad relativa a partir de esa segunda fase. Vamos con la posición relativa. Y de nuevo, la derivada de la posición relativa con respecto al tiempo es la velocidad relativa. Separación de variables, porque esto depende del tiempo, como hemos visto. Así que en un lado dejamos todo lo que depende de x y en el otro lado dejamos todo lo que depende de t. 23 menos a por t menos 0,4 diferencial de t. Y de nuevo, ¿desde dónde empezamos a mirar el problema? Como esto es tiempo, pues desde 0,4. Queremos ver qué pasa, no sabemos en qué tiempo colisionan, así que esa es una incógnita. Y ahora, ¿cuánto valía la posición relativa cuando tenemos esa fase? Pues era menos 350,8 metros. Y queremos ver
en general para un tiempo t dónde estará esa partícula. De nuevo, esto es una integral fácil, porque esto es diferencial de x. Esta nos va a quedar, fijaos, una parte aquí que va con t integrado t cuadrado partido por 2 y luego dos partes que son constantes. Así que esto será x relativo será igual a menos 350,8 más 23, voy a agrupar, bueno, voy a hacerlo con calma, t menos 0,4 menos un medio de a por t cuadrado más a por 0,4 t. Y esto lo evaluamos entre 0,4 y t. Bueno, pues como veis tenemos dos ecuaciones. Una que nos da la posición para cualquier instante y otra la velocidad para cualquier instante. ¿Cuál es la aceleración mínima de frenado que tenemos que tener para que haya colisión? Bueno, pues para que haya colisión los dos tienen que estar en el mismo sitio relativo, es decir, esto tiene que ser 0. Y ahora, ¿qué pasa con la mínima? Pues fijaos, esta también tiene que ser 0 en ese caso extremo. ¿Por qué? Si la velocidad fuese positiva, cuando están juntos, eso significa que todavía el tren de pasajeros va más rápido que el de mercancías. O sea que no sería la mínima porque seguiría hacia adelante, ¿vale? Arrollaría completamente al tren. Si esto fuese negativo, significa que cuando llega a este instante ya se estaría moviendo hacia la izquierda. Eso significa que en algún lugar anterior habrá ocurrido la colisión, es decir, se habrán chocado y habrá vuelto para atrás. Así que cuando imponemos estas dos condiciones, llegamos a la solución, ¿vale? Aquí nos ha quedado todo un poco farragoso porque hemos mantenido este tiempo medido desde el origen. Hay una manera un poco más sencilla, para no complicarse tanto la vida, que os lo dejo como ejercicio, y es hacer lo mismo, pero definiendo en la fase 2, medir el tiempo desde t igual a 0. ¿Vale? En ese caso tendríamos simplemente que la velocidad relativa sería 23 menos a por t, y que la posición relativa, fijaos que sería mucho más sencilla, sería menos 350,8 más 23 por t menos un medio de at cuadrado. Fijaos que nos quitamos todo el rollo del 0,4. Cuando resolvemos utilizando la expresión original, pues este tiempo nos queda, el tiempo nos queda aproximadamente 31 segundos, ¿vale? La aceleración es la misma, nos queda más o menos 0,75, bueno, menos 0,75 metros por segundo cuadrado. Y cuando hacemos con este segundo método, que es un poquito más sencillo, bueno, pues hay que descontarle el tiempo de reacción inicial, ¿vale? O sea que fijaos que la solución es la misma, pero queda un poquito más sencilla las ecuaciones de esta manera. Como digo, os dejo a vosotros hacerlo. Bien, dije antes que lo haría de dos métodos. Bueno, para no alargar mucho el vídeo, os dejo indicado cómo sería por el segundo método, como lo haríamos con la cinemática, digamos, no relativa. Bueno, pues en este caso lo que tendríamos es que escribir las ecuaciones para el tren de pasajeros, así que tendríamos para la fase 1 la velocidad del tren de pasajeros es constante y por tanto calcularíamos el espacio del tren de pasajeros en ese instante. Como parte del origen, pues sería 29 por 0,4. En la fase 2, pues lo que tendríamos es que la velocidad del tren de pasajeros ahora será la que tuviese menos la aceleración por el tiempo. Podemos hacer el mismo truco que aquí, empezar a contar el tiempo desde cero en este instante. Y la posición del tren de pasajeros a partir de ese instante, pues será la inicial, 29 por 0,4, más 29 por t menos un medio de at cuadrado. Haríamos lo mismo para el tren de mercancías y sacaríamos de nuevo la velocidad del tren de mercancías, bueno, esta es constante, va a ser siempre 6 metros por segundo, y la posición del tren de mercancías, que será los 360 metros original, más la distancia que recorrió durante ese instante de reacción, más la distancia que va a recorrer a partir de ahí. Bueno, pues igual que antes, ¿cuándo se produce la colisión? Cuando están en el mismo sitio y cuando llevan la misma velocidad, por lo que he dicho antes, porque si el de pasajeros va más rápido, pues entonces no es la mínima aceleración, porque va a llegar ahí y le va a arrollar. Si la velocidad de pasajeros es más pequeña, o sea, es negativa, digamos, esta diferencia, pues entonces significa que se estaba moviendo hacia allá. Eso significa que se la pegó antes de llegar a ese momento. O sea, que veis que por los dos caminos tenemos la misma solución. Bueno, los dos últimos apartados del problema es lo mismo, solo que ahora tenemos una fase 1, que es 0,8 segundos, y nuestras incógnitas son el tiempo, porque ya la aceleración la conocemos del apartado anterior, eran 0,76 más o menos,
y nos piden cuánto vale la velocidad, nos da igual, absoluta, relativa, lo que nos quieran preguntar, ¿vale? También os lo dejo como ejercicio, tenéis las soluciones en la hoja.